Hola. Muchas veces en nuestro derredor se generan situaciones negativas, influencias no constructivas, las cuales a veces sacan lo peor de nosotros. Cuando una situación o un contexto saca lo peor de nosotros, lo mejor de nosotros termina ocultándose, porque somos llamados a aquello que tiene que ver con la venganza, con el rencor, con la competencia, con la envidia, es lo que vaya a aflorar. Y en ese grupo de valores, lo mejor que tenemos nosotros para hacer se oculta o desaparece o se siente como si no existiera. Algo así encontramos en nuestra parashá respecto al conflictivo vínculo entre Jacob y su hermano Esaú. Como recordamos, en el contexto de una familia que se presenta en la narrativa bíblica como bastante disfuncional, Yitzhak va a bendecir a su hijo primogénito, en este caso Esaú, a quien él prefería, y le pide que vaya a cazar un animal y que prepare una comida como a él le gustaba, cosa que Esaú parte, y por consejo de su madre, que prefería a Jacob, en desmedro de Esaú, le dice a Jacob que se disfrace de su hermano y que le robe al padre, y a Esaú de alguna manera también, la bendición particular que le hubiera correspondido a él. Como aquellos que recordamos la historia, finalmente Jacob logra engañar a su padre, recibe esa bendición y huye, y al poco tiempo regresa Esaú con el mandato que su padre le había pedido, pero bueno, la bendición especial que él iba a recibir ya se la había llevado Jacob. Cuenta la narrativa que Esaú dice: cuando termine el duelo por mi padre, que finalmente el padre vivió unos años más, pero bueno, en ese momento pensaba que su muerte estaba cercana, voy a matar a mi hermano cuando termine ese duelo. Y los hermanos quedan separados y con antagonismo y dificultad durante mucho tiempo. A uno le queda la sensación que Esaú estaba irritado con su hermano porque le había robado la bendición particular que él quería, y Jacob era consciente de que por estímulo de su madre él había hecho lo que no correspondía y que había muy mal engañado a su padre. Y así pasan los años, toda la historia de Jacob, que está en Harán con la familia de su madre, ¿no es cierto?, con Labán el arameo, toda la historia del casamiento con, por supuesto, con Lea y luego con Rachel. Pero bueno, pasan los años y finalmente el destino quiere que estos dos hermanos se vayan a encontrar. Jacob tenía mucho miedo, ¿no?, de encontrarse con el hermano porque sabía que el hermano lo quería matar. Esa fue la consigna por la cual su madre en su momento le dijo que se vaya de su casa porque el hermano le iba a matar. Y él temía, mientras tanto ya tenía sus hijos, 12 hijos, ¿no es cierto?, y de Lea y de Rachel. Y él, hay un texto donde le pide a Dios que lo ayude porque está muy angustiado por eso. Sin embargo, él va a hacer todo lo posible porque se entera de que con 400 hombres Esaú está viniendo en pos de él. Entonces le pide a Dios de que lo ayude, de que su hermano no lo dañe. En ese punto es muy interesante mencionar hasta qué punto una bendición obtenida por mentiras y con engaños no tiene ningún valor. Como dijimos en su momento, él pudo engañar a su padre ciego y enfermo, pero no podía engañar a Dios. O sea, la bendición maravillosa que recibió de su padre, como era hurtada, no tuvo ningún sentido. Él estaba muerto de miedo. Si la bendición no hubiera funcionado, no hubiera tenido ningún miedo, porque la bendición incluía que los hermanos lo iban a servir a él. Y sin embargo, nada de esto estaba pasando. Es un punto importante para mencionar. Las cosas tienen que ser honestas, si no, no funcionan. Tarde o temprano dejan de funcionar. Sin embargo, acá hay un punto importante, porque él se entera que su hermano está viniendo, como mencionamos, con 400 hombres. Él decide ir enviando regalos y presentes para su hermano para congraciarse con él, cosa que eventualmente, cuando finalmente llegue a donde está Jacob con sus hijos y con sus familias, ¿no es cierto?, eventualmente él esté de mejor voluntad. Es interesante porque esta vez los hermanos se iban a encontrar fuera de la casa paterna y materna. Se iban a encontrar en otro lugar. Pasaron 20 años, hubieran tenido mucho tiempo para pensar. Y el texto básicamente cuenta, y dice así, dos cosas quiero mencionar nada más. Alzó Jacob sus ojos y vio aquí que Esaú venía con él y 400 hombres,
Dividió a los niños entre Lea y Rachel y las dos siervas, y puso a las siervas y a sus niños primero, y a Lea y a sus nietos detrás, y a Rachel y a Yosef los postreros. Mas él pasó delante de ellos y se prosternó a tierra 7 veces, Jacob frente a su hermano que ya estaba llegando donde estaba, hasta acercarse a su hermano. Corrió Esab a su encuentro y le abrazó, se echó sobre su cuello, le besó y ellos lloraron. Qué bárbaro, ¿no? Y qué pena a la vez. Los hermanos finalmente uno descubre ya avanzado el texto que se querían mucho, pero estaban en un lugar donde solo lo peor de ellos salía. A veces hay que generar un contexto en el cual, como dijimos antes, los sentidos buenos y creativos puedan aflorar. Y a veces uno tiene que defenderse de los entornos malos para que lo bueno pueda salir. A veces los contextos de envidia o de trabajo que generan situación de competencia, uno los tiene que apartar para crear un ambiente en el cual uno pueda permitir que afloren los sentimientos de paz, de armonía. Sin embargo, hay un texto hermoso que aparece en este mismo capítulo, el capítulo 33 del libro de Génesis. Ellos lloran y hay un diálogo porque Jacob le dice: Esab, te traje estos regalos, tomalos para vos y qué sé yo. Y en definitiva, en un momento dado, le dice: toma ahora mi presente que ha sido traído ante ti, pues Elohim me ha agradecido, ya que tengo todo. Él insistió y lo tomó. Y la palabra toma este presente en el hebreo aparece y le dice: Kach na et birkati, birjati asher ubetala. Tomá mi brajá. A mí me parece maravilloso porque todo el conflicto que ellos tuvieron era por la brajá, era por la bendición, ¿no? Que le había robado Jacob, teóricamente, no, prácticamente en realidad, a su hermano Esab, engañando a su padre. Y su padre fue engañado y lo bendijo él. Y él se llevó una bendición mala, que generó la bronca de Esab por muchos años. Y ahora, como dijimos, aflora el sentimiento bueno, y entonces le dice: tomá mi brajá, tomá mi bendición. El lector perspicaz entiende que le está diciendo: esa bendición que yo me robé y que te pertenecía a vos, tomala de vuelta, tomala. Hagamos un nuevo equilibrio, esto no era mío. Igual tampoco sirvió, como ya hemos mencionado. Y entonces los hermanos, que antes se habían separado, se abrazan, lloran. Él le dice: tomá mi brajá, como diciendo, reivindiquemos de alguna manera y repongamos aquello que nunca debió haber pasado. Tomá de vuelta tu brajá, hermano. Y así como en su momento los dos se separaron por muchos años, aquí básicamente Esab le dice a quien se suponía que era su odiado hermano Jacob, y le dice: partamos y marchemos y yo iré frente a ti. Caminemos juntos, hermano. No necesito nada y Jacob tampoco necesitaba nada. Caminemos juntos, ¿no? El sentimiento de competencia, envidia, engaño y mentira que rompió entre estos dos hermanos, fuera del contexto nocivo, se abrazan, se besan y lloran, y al final ahora Esab no se quiere separar de su hermano y el otro tiene que huir. Dice: caminemos juntos por el placer de caminar juntos. Y caminaron juntos hasta un punto determinado, y después cada uno siguió con su camino. Pero es maravilloso cómo el sentimiento de amor finalmente irrumpe por adelante y por fuera del odio que los había embargado a ambos antes. Es bueno que le permitamos a las buenas cosas dentro de nosotros salir y aflorar, pero muchas veces tenemos que saber dónde estar, cómo predisponernos para que esto ocurra. Shabbat Shalom para todos.